testifico de él. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya. Damos gracias al Señor, Dios les bendiga nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, para compartir la palabra de Dios, como cada día, esperando la bendición de Dios, esperando la misericordia de Dios y esperando ese momento glorioso en que Jesucristo venga por cada uno de nosotros y nos lleve a esa morada eterna, a esa hermosa morada eterna que ha preparado para todos aquellos que están esperando en Él, para todos aquellos que han puesto la fe en la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Nos espera la gloriosa morada eterna juntamente con Jesucristo, esa ciudad hermosa que ha preparado el Padre Eterno para todos aquellos que confían en Él en este mundo, en esta tierra, que confían en su palabra. Nuestro Dios, aquel que nos ha dado la oportunidad de poder cambiar toda nuestra condición de vida. Qué tremendo, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo, a través de la fe puesta en ese sacrificio hermoso que hizo Jesús en la cruz del Calvario, de dar su vida por cada uno de nosotros, de dar su vida por tu familia, por tus hijos, de derramar su sangre por cada hombre, por cada mujer en esta tierra, por cada niño, por cada joven, por cada adolescente, de entregar su vida por cada uno de aquellos que están en esta vida, en este mundo, y resucitar al tercer día para hacernos saber que Él ha vencido, que Él ha derrotado al imperio de la muerte, que ha derrotado a las tinieblas, que Él ha vencido. Y así como Él venció, nosotros podemos vencer, porque Él venció al mundo, dice la Biblia. Qué tremendo, Si Él venció siendo hombre, nosotros también. Cuánto más nosotros ahora en este tiempo que tenemos su palabra, que tenemos el testimonio fiel del Espíritu Santo de Dios cada día, moviéndose sobre toda la faz de la tierra, para hacernos saber todo lo que habrá de venir, para enseñarnos todas las cosas, óigala bien, para enseñarnos todo lo que habrá de venir, todas las cosas que Dios va a hacer, lo que Dios está pensando hacer con tu vida, con tu familia, con tus hijos, todo lo que Dios está preparando para derramar sobre tu vida, te lo va a hacer saber, para que usted pueda recibir no solamente bendición espiritual, sino toda bendición de añadidura, porque lo dice la Biblia, lo demás vendrá por añadidura. Qué tremendo, ¿no? Ahí es cuando tenemos que poner la fe, esperar en Dios, esperar en Cristo, esperar en su promesa, que todo lo demás vendrá por añadidura, todas las demás cosas. Sabemos que hay falta de trabajo, sabemos que hay gente que tiene enfermedades, gente que tiene problemas físicos, gente que tiene problemas de deuda, gente que tiene problemas con la familia, con el hogar, con los hijos, pero sabemos que a través de la palabra de Dios, si confiamos en Él, si ponemos la confianza en su palabra, no solamente vamos a poder cambiar esa realidad, sino que vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestra propia vida, como lo han hecho los hombres y mujeres que caminaron en otro tiempo. Lo dice la Biblia, usted puede leer ahí, hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres de distinto nivel social, óigalo bien, que Dios ha llamado en otro tiempo y que han experimentado el poder de Dios, que han interactuado con el Espíritu de Dios y que han servido a Dios, y que está plasmada parte de toda esa vivencia, parte de toda esa experiencia en esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual usted puede leer, y ahí va a poder entender que Dios ha estado siempre ha estado con esta humanidad, siempre ha estado con este mundo, porque Él es el creador de todas las cosas. Óigalo bien, toda esta naturaleza y toda naturaleza que hay en este universo, todo lo que usted pueda imaginarse, todo lo que hoy en día los científicos van descubriendo en el espacio exterior, mire qué tremendo, ¿no? El hombre va metiéndose en distintos lugares, queriendo ser también y queriendo ahí meterse en las cosas que no le corresponde. Qué tremendo, ¿no? Porque las cosas fuera de este mundo ya le corresponden a nuestro Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero ahí están descubriendo distintas cosas, y todo eso creado por nuestro Dios. Todo eso creado por el Padre Eterno, nuestro Dios, cosas tremendas.
cosas que el ser humano ni se imagina, óigalo bien, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Se lo dijo aquel hombre al profeta Jeremías en aquel entonces. Qué tremendo, ¿no? El profeta Jeremías, un hombre de Dios, un hombre que dice que le ardía el corazón porque amaba la palabra de Dios, amaba la voluntad de Dios, y el pueblo de Israel andaban desobediencia, en rebeldía, en distintas inmundicias, y dice que cada vez que el profeta Jeremías profetizaba, hablaba, daba la palabra de Dios, lo castigaban, lo injuriaban, lo querían eliminar, lo querían acallar, y el hombre dice, aquel hombre estaba cansado de sufrir, no por el pecado, sino por causa de la palabra de Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Por causa de hablar la verdad, por causa de expresar la voluntad de Dios a través de distintas profecías. Y dice que estaba cansado, y vino palabra de Jehová a Jeremías, dice, por segunda vez. Era la segunda vez que Dios le hablaba a su siervo. Mire qué tremendo, ¿eh? Era la segunda vez que Dios le hablaba al profeta Jeremías, diciendo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué tremendo, por aquel entonces, aquel hombre de Dios, aquel siervo de Dios, era un hombre experimentado en la interacción entre el poder de Dios y el profeta Jeremías, entre el Espíritu de Dios. Era un hombre que tenía visión, un hombre que tenía autoridad de parte de Dios espiritual, un hombre que tenía visión de Dios, un hombre que tenía revelaciones de todo lo que iba Dios a hacer en aquel entonces con aquella sociedad, con aquellos hombres y mujeres que estuvieron en aquella generación. Qué tremendo, ¿no? Y todo lo que escribió el profeta Jeremías, dejó escrito, plasmada, esa profecía en esta obra literaria, se fueron cumpliendo hasta los días de Daniel. Los 70 años que había hablado el profeta Jeremías se cumplieron en el tiempo del siervo Daniel. Qué tremendo, ¿no? Cuando cayó aquella gran Babilonia, que cayó aquel hombre soberbio que fue Nabucodonosor, que se creyó que se podía presentar delante de Dios y vanagloriarse, y en el momento fue cortado y echado al campo, y dice que pasaron 7 tiempos sobre él, se convirtió como si fuera un animal, que no se sabía si era un ave o porque le crecieron pezuñas como si fuera vaca, le creció plumas, dice, cuántas cosas que le habrá pasado a ese hombre para reconocer que Dios tiene el dominio sobre los reinos de los cielos y de la tierra. Óigalo bien, sobre todos los reinos de la tierra. Dios tiene el dominio sobre todos los hogares de la tierra. Dios tiene el dominio sobre cada matrimonio, sobre cada hogar, sobre cada familia. Él es el soberano, único, creador de todas las cosas. Óigalo bien, creador y dador de la vida. Óigalo bien, para que usted entienda que de Dios nadie se puede escapar, nadie se puede burlar de Dios, nadie puede burlar a Dios, nadie puede engañar a Dios, nadie puede venir con engaños, mentiras, a querer burlarse de nuestro Dios. Qué tremendo, porque los juicios de Dios son reales, así como su misericordia es real, que se derrama todos los días sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu familia. Así también los juicios de nuestro Dios son reales y se ven todos los días. Qué tremendo, ¿no? Aquel hombre, aquel Jeremías, aquel profeta, dice que era la segunda vez que Dios le hablaba porque había dejado de orar. ¿Cuántos hombres y mujeres en este tiempo han dejado de orar? Han dejado de clamar, han dejado de buscar a Dios, han dejado de alabar a Dios, han dejado distintas cosas que estaban haciendo por causa de distintas necesidades. Óigalo bien, porque la necesidad no solamente te castiga el hogar, la familia, sino que también castiga la mente, castiga el estado anímico de la persona, el estado espiritual. Óigalo bien, cuando hay mucha necesidad en el hogar, cuando hay muchas necesidades en el matrimonio, en la familia, entonces el ser humano se desespera. Óigalo bien, empieza a orar con desesperación, empieza a orar con miedo, con temor por las necesidades. Qué tremendo, y empieza a hacer locura, porque cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de estar seguros en las manos de Dios, ahí empieza el diablo, nuestro enemigo, a meterse y a corromper la mente, los pensamientos, a corromper al hombre y a la mujer, a llevarlo por caminos de tinieblas, por caminos de muerte. Qué tremendo, ¿no? Haciendo distintas cosas, utilizando distintos medios del pecado para poder lograr salir de las necesidades económicas, de las necesidades financieras. Qué tremendo, ¿no? Engañar, mentir, estafar
cuántas cosas el diablo puede meter en la mente del ser humano, en el corazón del ser humano, para poder salir de las distintas necesidades. Qué tremendo, ¿eh? Defraudar a distinta gente, qué tremendo, ¿no? Eso es obra de nuestro enemigo, el diablo. Por eso Dios le habló al profeta Jeremías, aquel hombre de Dios. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué tremendo, ¿no? Cosas grandes que nosotros no, que la humanidad no conoce, que estos científicos de este mundo que no conocen, que creen que son los sabios, que se la saben todas y no conocen nada de la creación de nuestro Dios, ni siquiera han conocido ni siquiera el 1% de la creación de Dios. Qué tremendo, cosas grandes y ocultas que el ser humano no conoce, que tú no conoces de parte de nuestro Dios, que tú no conoces. Qué tremendo, ¿no? El poder de Dios ilimitado, algo que no se puede imaginar con nuestro razonamiento humano, que no lo podemos calcular al poder de nuestro Dios, que es algo tremendo, algo que va más allá del razonamiento, que va más allá de todo entendimiento humano. El poder de Dios que puede sanar tu cuerpo, que puede restaurar tus huesos, que puede sacar la diabetes, el azúcar de la sangre, que puede restaurar los pulmones, que puede hacer nuevo el corazón, que puede hacer nuevo el riñón, que puede sacar las enfermedades del cuerpo físico, sacar el cáncer, sacar toda enfermedad de tu cuerpo, restaurar las neuronas en el cerebro del ser humano. Óigalo bien, una de las cosas que dicen la medicina terrenal, que las neuronas no se restauran, una vez que mueren ya no se regeneran. Qué tremendo, ¿no? Pero el poder de Dios puede regenerar las neuronas, puede hacerlas nuevas. Aquellos que han estado muchos años en la adicción, aquellos que han estado muchos años en la inmundicia, en el flagelo de la droga, que han matado sus neuronas, el poder de Dios hace todo nuevo. El poder de Jesucristo, el poder de Dios que está sobre toda la faz de la tierra para sanar a todos aquellos que le creen a su palabra, a todos aquellos que le creen a Jesucristo, al Hijo de Dios, a todos aquellos que quieren una experiencia con el poder de Dios, una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Toda esta bendición está en las manos de Dios. Toda esta bendición está en las manos de Jesucristo. Solamente tenemos que pedir, como dice la Biblia, pedí y se te va a dar. Busca y vas a hallar la sanidad de tu cuerpo. Vas a hallar la solución económica para tu familia, para tu vida, para tu hogar, para tu matrimonio. Vas a hallar la solución, vas a hallar todo lo que busques en Jesucristo, el Hijo de Dios. Óigalo bien, para que usted pueda entender que no solamente es orar, que no solamente es alabar a Dios, que no solamente es congregar, sino tener experiencia con el poder de Dios, tener experiencia con Jesucristo, tener esa experiencia con los dones espirituales que tiene el Espíritu Santo para cada uno de aquellos que le creen, para cada uno de aquellos que están esperando en Él. La gloria sea para Jesucristo. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Ahí sí está nuestro operador, y si no vamos a saludar a nuestros hermanos que están en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, ahí en Guarne, Satélite, Valle Sánchez, ahí todos aquellos hermanos que están en Villalonga, esto es un pueblito en el sur de la provincia de Buenos Aires, allá en el sur, antes de cruzar el Río Negro, antes de cruzar a la provincia de Río Negro, al sur de la República Argentina, ahí también en el pueblito de Strueder, también en la ciudad de Carmen de Patagones, ahí está nuestro hermano, el pastor, ahora no recuerdo su nombre, gloria a Dios. El pastor Ramiro, Dios bendiga su vida, su familia, su hogar, ahí con la iglesia en Carmen de Patagones, la ciudad de Carmen de Patagones, también nuestros hermanos que están en la ciudad de Viedma, del otro lado del río, ahí, ella es provincia de Río Negro, nuestros hermanos siervos, consiervos, todos aquellos, también nuestro hermano Tomás que está en la provincia de Corrientes, esto es el litoral de la República Argentina, es el norte, ahí está nuestro hermano Tomás con toda su familia sirviendo a Dios, esperando fielmente todos los días la bendición de Dios. También nuestros hermanos que están en Berazategui, aquí la ciudad de Berazategui, Quilmes, Florencio, Varela, todos aquellos que están esperando la bendición de Dios a través de la misericordia de Dios, que todos los días la misericordia de Dios se mueve, óigala bien, se mueve, todos los días la misericordia de Dios se derrama sobre tu vida.
Todos los días Dios está pensando en abrirte las puertas de bendición. Solamente tenemos que creer, solamente tenemos que confiar, solamente tenemos que decirle a Él: Señor, guía mis pasos, guíame en este mundo de tiniebla, alumbra mis caminos, alúmbrame, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara para tus pies y lumbrera en tu camino. Mira, si la palabra de Dios está en tu corazón y está en tu mente, todos los días Dios te va a iluminar dónde tienes que ir, dónde tienes que trabajar, dónde tienes que buscar la bendición. Y entonces el santo ángel de Dios te va a llevar de la mano y te va a hacer caminar por un camino limpio, óigalo bien, para que tu pie no tropiece en piedra, dice la Biblia. Mire qué tremendo, ¿no? Porque cuánta gente ignorantemente va tropezando con distintas cosas que tiene este mundo, es porque no van con la palabra de Dios, porque van solamente con el entendimiento humano, con el conocimiento humano de la Escritura. Pero hay que ir con la fe, hay que ir con la confianza, hay que ir dejando que el Espíritu Santo de Dios nos vaya hablando, nos vaya revelando, mostrando todo lo que Él va a hacer, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, para que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar, en tu familia, y entonces todas las necesidades puedan salir de cada uno de aquellos que le creen. Ahora sí vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Claro, es el poder de Dios, óigalo bien, es la palabra de Dios. Ahí es la única forma de poder atravesar el valle de sombra y de muerte, el valle de sombra y de muerte, que es una realidad, óigalo bien. Y entonces vamos a pasar a la victoria, como dice la Biblia, de gloria en gloria, de bendición en bendición, dejando que la palabra de Dios te vaya guiando a través del Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que hay algo tremendo. Jesucristo le enseñó algo a los discípulos en aquel entonces, cuando Él caminó en esta tierra, óigalo bien, y les enseñó: una casa dividida no permanece. Óigalo bien, una casa dividida entre sí misma no permanece, dice, es asolada y destruida. Qué tremendo, ¿no? Le enseñaba Jesucristo a sus discípulos y a todas las multitudes que se acercaban en aquel entonces para oír la palabra de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, a través del Maestro, a través de nuestro amado Salvador, Libertador Jesucristo. Óigalo bien, le enseñó que si nosotros mismos estamos divididos, no vamos a permanecer. Qué tremendo, si el hombre y la mujer está dividido en sí mismo, óigalo bien, en su propio interior, que como dice la Biblia, entonces no va a permanecer. Si no estamos unidos a Jesucristo, si no estamos unidos a Él, si no estamos unidos a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios, difícilmente podamos permanecer. Óigalo bien, seremos asolados, dice. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, una casa dividida no permanece. Por eso es necesario ponerse de acuerdo, porque donde dos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que se pidiera en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo. Mire, ahí está la verdad, de ponernos de acuerdo. Óigalo bien, cuántos matrimonios divididos, cuántos matrimonios en guerra, en contienda, divididos en distintas cosas, en emoción, en sentimiento, en pensamiento, en distintas cosas, porque cuando el diablo ataca, no va a atacar solamente con alguna tentación superficial, va a atacar con todo lo que tiene. Óigalo bien, va a atacar el matrimonio, los hijos, la casa, va a atacar la economía, va a atacar el trabajo, el negocio, va a atacar en todos lados. Óigalo bien, porque ese es el trabajo de nuestro enemigo, el diablo, querer destruir al hombre de Dios, a la mujer de Dios, o al hombre y a la mujer común de esta tierra. Qué tremendo, de la sociedad. Por eso hay cuánta gente sufriendo, cuántas familias divididas en guerra, cuántas familias divididas en contienda, en pelea, en divisiones, en orgullo, soberbia, hijos rebeldes, hijos que no obedecen, hijos que creen que se la saben todas y salen por este mundo y lo primero que encuentran es la droga, el vicio, el alcohol, el tabaco y la vida desordenada y vacía. Y van caminando por un camino de muerte. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes se han ido de la iglesia rebeldes, desobedientes a los padres, desobedientes a la voluntad de Dios, y hoy en día caminan bajo las tinieblas, hoy en día caminan con tristeza, amargura en el corazón, con cuánta inmundicia, expuesto a la condenación, porque todo aquel que está fuera de la voluntad de Dios y se está dispuesto a caer en la condenación, porque la paga del pecado es muerte espiritual. Óigala bien, la paga del pecado es muerte. En el momento que Adán, en aquel entonces, en el huerto de Edén, desobedeció a Dios, cayó ese juicio sobre él. Óigalo bien, y la palabra de Dios no miente. Qué tremendo, En el momento que Adán
desobedeció a Dios, se cumplió esa palabra, esa cosa que Jesucristo, que Dios le dijo: el día que comieres de ese fruto de que está en el medio del huerto, morirás, le dijo. Y le estaba hablando de la vida espiritual, de la vida interior, cuando el hombre y la mujer se aparta de Dios, se aparta de Jesucristo y vive su vida desordenada y vacía, como Él quiere, por distintas cosas. Óigale bien, no solamente por voluntad propia, porque lo que aparta al ser humano de Jesucristo, de la voluntad de Dios, del Evangelio, son las necesidades, son los problemas que el diablo pone en el camino, son los obstáculos, son las dificultades que todos los días el diablo pone en el camino, dificultades con los hijos, dificultades con el matrimonio, dificultades para ponerse de acuerdo, óigalo bien, para sentarse, hablar, conversar, hablar y orar a Dios juntos en el matrimonio y empezar a clamar y a sacar todos los problemas que el diablo pone dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del matrimonio, y ponerse de acuerdo y vivir lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, venciendo los obstáculos, venciendo las dificultades. Qué tremendo, ¿no? Una casa dividida no permanece, un reino dividido no permanece, una nación dividida no permanece. Por eso cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel, en aquel entonces cuando se dividieron, óigalo bien, eso está en la Biblia, usted lo puede buscar ahí, dice que por un lado quedaron 10 tribus y por otro lado quedaron 2 tribus. Mire, se habían dividido, estaba el reino de Israel y el reino de Judas. 2 hijos por un lado y 10 hijos por otro lado. Y de repente se levantó el imperio asirio y dice que vino sobre las 10 tribus y las llevó cautiva, dice, y anduvieron errante, mire qué tremendo, errante por las tierras de Asirio, el imperio asirio, por Babilonia, por el imperio persa, por el imperio medo. Qué tremendo, ¿no? Siendo sirvientes de extranjeros, siendo sirvientes de sus enemigos, de paganos, de reyes paganos, de cuántas inmundicias que pasó el pueblo de Israel por causa de dividirse. Por un lado quedó 10 tribus y por otro lado quedaron las 2 tribus, tribus de Judá y de Benjamín por un lado y 10 tribus por otro lado, y fueron destruidos. Qué tremendo, la casa de Israel, la casa de Jacob. Qué tremendo, ¿no? Con solamente pensar que si en el hogar hay pelea, hay contiendas, porque el diablo está presionando, porque el diablo está queriendo meterle a la división, la discordia, está queriendo meter toda esa inmundicia. Qué tremendo, ¿no? Para destruir el hogar, para destruir el matrimonio, desconfianza y cuántas otras cosas, cuántas otras, celo, envidia, cuántas otras, soberbia, porque hay gente soberbia, hay hombres y mujeres soberbios, hay hombres y mujeres arrogantes que creen que se la saben todas, que creen que Dios no le puede dar un consejo, que creen que la palabra de Dios solamente es un cuento. Mire qué tremendo, cuántos hombres y mujeres que caminan llenos de soberbia, llenos de orgullo, y todo eso afecta a la bendición en tu vida. Todo eso afecta para que la gloria de Dios se vea en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio. Entonces, para ponerse de acuerdo, leyendo la palabra de Dios y empezando a sacar todos los elementos que el diablo ha puesto para destruir tu vida. Qué tremendo, ¿no? Sacando todos esos problemas a través de la palabra de Dios, a través de los consejos del Espíritu Santo de Dios, orando, alabando a Dios juntos en armonía, dice la Biblia, juntos, poniéndose de acuerdo, sacando todas las diferencias y tratando de vivir humildemente delante de Dios. Entonces Jesucristo va a hacer el milagro. Jesucristo va a mover su mano. El poder de Dios se va a mover para que tu hogar pueda restaurarse, para que tu familia se pueda restaurar, para que tus hijos puedan volver a caminar juntamente con el Señor Jesucristo, alabando su nombre, glorificando su nombre, porque después empiezan a crecer los nietos y los bisnietos, como le pasó al pueblo de Israel. Óigala bien, le pasó a la casa de Jacob cuando entraron en Egipto en aquel entonces. El libro de Génesis, óigalo bien, usted puede leer de Éxodo. Dice la Biblia que entró Jacob y toda su familia, por causa de que José era gobernador de todo el imperio de Egipto. Entró la familia y dice que habitaron ahí por 430 años. Pasaron generaciones. Murió José, murió Jacob, murió los hijos de Jacob, y nacieron nietos, bisnietos, tataranietos, y dice que una gran descendencia. Y esos no conocían a Dios. Por eso que cada vez que Dios expresaba a los hijos de Israel: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Qué tremendo, ¿no? Le hacía saber a la descendencia de su siervo Jacob que él era el Dios de los padres.
Qué tremendo, ¿no? Por eso, ¿cuántos nietos, cuántos bisnietos, cuántos descendencias que están creciendo fuera de la voluntad de Dios, están creciendo fuera de las manos de Dios y no conocen la palabra de Dios, no conocen el camino? Por eso anduvieron 40 años dando vuelta en el desierto. Si en 8 días se puede cruzar desde donde estaba Jacob hasta donde estaba José, en 8 días cruzaban los hermanos de Jacob. Qué tremendo, los hijos de Israel, de Jacob, que luego fue Israel, ¿eh? Qué tremendo, ¿no? Y anduvieron 40 años, y así andan muchos hoy en día dando vueltas, hijos de cristianos dando vueltas en el mundo, en distintas inmundicias, sufriendo distintas cosas, porque no conocen el camino, porque no han entendido, nadie le ha enseñado que el camino verdadero está en el camino del Evangelio. Hasta el día que Dios les abra el entendimiento, óigalo bien, hasta el día que Dios se presente y le haga saber que Él es el único Salvador, el único Redentor, el único que tiene el poder para cambiar tu realidad, para cambiar tu condición de vida, óigalo bien, para que usted entienda que le tiene que enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Si sus hijos son chiquitos, están creciendo, son adolescentes, tratar de enseñarle el camino del Evangelio, que al día de mañana, cuando sean grandes y usted parta de esta tierra juntamente con Jesucristo, sus ojos se cierren y su corazón dé su último latido, sus hijos sigan el mismo camino, el camino del Evangelio, y no anden dando vuelta en este mundo, sufriendo, padeciendo la inmundicia del pecado que hay en este mundo. Qué tremendo, ¿no? Para muchos cristianos que están sufriendo porque los hijos están en el mundo, están creciendo y están teniendo hijos, nietos, bisnietos, y están creciendo en la inmundicia del pecado de este mundo, fuera de la palabra de Dios, fuera de la cobertura de la bendición de Dios. Y lamentablemente el día de mañana, cuando usted no esté, se vaya con Jesucristo y entre a la vida eterna, sus hijos van a seguir, sus nietos van a seguir en este mundo, sus nietos, sus bisnietos. Y si usted no le enseña la palabra de Dios, si no le traza el camino por donde tienen que caminar el día que usted no esté, van a sufrir como sufrió el pueblo de Israel, como sufrió los hijos de Israel. Sufrieron, oígalo bien, porque tuvieron que luchar contra distintas ciudades que se habían asentado en la tierra de Canaán, si era de Jacob. Porque cuando usted abandona su casa, cuando usted abandona la bendición de Dios, cuando usted abandona la promesa de Dios, otro se apodera de las cosas. Otro se apodera, por eso se habían asentado distintas ciudades. Cuando en el tiempo de Josué, ya estaba Josué al frente de los hijos de Israel, y dice la Biblia que se llegaron hasta las puertas de la tierra prometida, tierra que era de Jacob, que Dios le había dado a Abraham. Qué tremendo, ¿no? Y se habían asentado muchas ciudades fuertes y se habían fortalecido y habían prosperado en la tierra que fluye leche y miel. Mire qué tremendo, ¿eh? Leche y miel, dice la Biblia. Era una tierra bendecida, una tierra que estaba con una promesa de Dios, donde no iba a pasar necesidad el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Pero habían abandonado por distintas cosas, óigalo bien, por emociones, por sentimientos. Jacob amaba a José. Era un deseo tremendo de ver a su hijo, que él lo tenía por muerto, lo tenía por perdido. Lo dice la Biblia. Lo habían vendido sus hermanos y él estaba en Egipto como gobernador. Y entonces emigraron a esa nación, emigraron a esa tierra y se olvidaron de su propia bendición. Se olvidaron de su propia tierra, de la promesa de nuestro Dios, de la promesa que en esa tierra Abraham, que había recibido la promesa que iba a tener su descendencia. Mire que crecieron, nacieron nietos, nacieron bisnietos, y ahí quedaron hasta que Dios los hizo libre. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando los hijos se van al mundo y crecen en este mundo, y les crecen y tienen hijos y nietos y van creciendo en el mundo. Entre medio de dioses paganos, de idolatría, de hechicería, entre medio de toda inmundicia que tiene este mundo para corromper al hombre y a la mujer. Hasta que Dios los hace libre, hasta que la misericordia de Dios y la promesa sobre tu vida, sobre los padres, se empieza a cumplir. Serás salvo tú y toda tu casa, hasta que Dios derrama esa misericordia. Qué tremendo, ¿no? Derramó su misericordia sobre los hijos de Israel, porque le había dado una promesa a Abraham, le había dado una promesa a Jacob, le había dado una promesa a Isaac en aquel entonces, y Dios no miente. Oiga bien, Dios cumple su promesa. Va a pasar años, va a pasar tiempo,
pero al tiempo Dios va a cumplir, porque Él es un Dios verdadero, porque Él es un Dios de poder, porque Él es un Dios que tiene su mano poderosa para someter a todo poder diabólico y sacarlo de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, y dar la paz que Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Mire qué tremendo, cuando Jesucristo nos enseña, nos hace esa bendición, esa promesa: yo te doy mi paz. Que significa que el hombre te va a mentir, el ser humano te va a mentir: vení acá, vas a tener prosperidad, vas a tener trabajo, vas a vivir tranquilo, andate al campo, andate allá, andate acá. Mire, estamos viendo cosas tremendas, cosas tremendas en el mundo, cosas tremendas. Donde vaya el ser humano se va a encontrar con el problema que el pecado está sobre toda la tierra. Así como el Espíritu Santo de Dios, así como la palabra de Dios está sobre toda la tierra, así como nuestro Dios, también el pecado, óigalo bien, porque el pecado ha corrompido esta naturaleza. Entonces, para poder evitar todo eso, tenemos que ir de acuerdo a la palabra de Dios, donde quiera que Dios nos lleve, a donde quiera que Dios te lleve, a donde quiera que Dios te ponga, a donde quiera que Dios te levante, óigalo bien. Entonces, ahí emprender un hogar, una familia, emprender algo, pero en la roca firme, como lo dice la Biblia, para que los problemas que después vengan no te hagan caer todo lo que has levantado. Qué tremendo, ¿no? La gloria sea para Jesucristo. Estamos compartiendo la palabra de Dios, a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, Toda la gloria para nuestro Dios, toda la gloria para Jesucristo, Tome la Biblia todos los días, lea cada día una porción de lo que dice la Escritura, del testimonio bíblico, y vaya hablando con Dios, vaya hablando con Jesucristo, empiece a interactuar con el Espíritu Santo de Dios. Va a ver que Dios le va a empezar a hablar, va a ver que Dios le va a abrir las puertas, va a ver que el camino va a ser mejor, va a ver que su vida va a empezar a cambiar. Entonces usted se va a dar cuenta que con Jesucristo es mejor vivir que vivir en este mundo lleno de dolor, lleno de amargura, de sufrimiento, lleno de tristeza. ¿Cuánta gente triste? ¿Cuánta gente amargada? Porque la economía, oiga bien, está siendo castigada en este país, no solamente en este país, en todas las naciones, porque la guerra en Ucrania, la guerra en Palestina, la guerra en distintos lugares afecta a todos, porque todos vivimos en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dijo Jesucristo. Somos del reino de los cielos. Y lamentablemente la gente no entiende que para evitar todo eso tenemos que tener a Jesucristo. Para evitar el dolor y el sufrimiento, la miseria, la pobreza, el fracaso que el ser humano está sufriendo, el ser humano común, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios en el alma. Y empezar todos los días a clamar a Dios. Entender que sin Dios nada podemos hacer, que sin Dios el hombre y la mujer solamente sufre, solamente es simplemente un ser humano común. Óigalo bien, Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Ya estamos casi cerrando en este día, Damos gracias al Señor y ya estamos casi cerrando a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, a través de las redes sociales, a través de distintos medios de comunicación, llevando la palabra de Dios a todos los hogares, llevando la palabra de Dios, la cual te va a bendecir, la cual te va a sanar, la cual va a sacar los problemas que hay en tu vida, a través del Espíritu Santo de Dios que está moviéndose sobre toda la faz de la tierra. Óigalo bien, fue enviado para estar con nosotros todos los días de nuestra vida, una promesa fiel de nuestro Dios. El Espíritu de verdad estará con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo, hasta que usted cierre sus ojos y su corazón de su último latido. El Espíritu Santo fiel va a estar contigo ahí, fortaleciéndote, dándote esa fortaleza, esa seguridad, que el día que tú partas de esta tierra vas a entrar a la vida eterna. Óigalo bien, que la enfermedad no es un obstáculo, que las cosas de este mundo no son un obstáculo para poder tener la gloria de Dios en nuestro ser interior. Damos gracias al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios te pueda bendecir, aunque ya sabemos que la palabra de Dios es de bendición en todo lugar, ya tiene bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias.
Gracias te damos en este día, así como le hablaste a tu siervo, el profeta Jeremías, mi Dios, en aquel entonces, cuando le hablaste de que le ibas a enseñar cosas grandes y ocultas que él no conocía. Envía a tu Espíritu Santo, mi Dios, en este tiempo, a nuestra vida, al hogar, a la familia, a tus siervos, a tu sierva, a la iglesia de tu amado Jesucristo, para que nos enseñe cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, para que podamos vencer todos los obstáculos, todas las dificultades de nuestro enemigo, el diablo, que cada día pone en el camino de tu siervo y de tu sierva, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Libéranos de todos los males, mi Dios. Sácanos de todos los problemas económicos. Sácanos de todos los problemas de salud, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Derrama de tu poder sobre aquellos que están enfermos. Derrama de tu gloria, mi Dios, sobre aquellos que tienen problemas físicos, aquellos que tienen un problema, Padre eterno, para caminar, aquellos que tienen problemas en los huesos, en la sangre, aquellos que necesitan un milagro, mi Dios, en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Glorifica tu palabra. Los enfermos sanarán. En tu nombre, Jesús, está todo el poder para la sanidad, para que sea una realidad el milagro, para que sea una realidad la sanidad en el cuerpo físico, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Hay un milagro ahora, mi Dios, en aquellos que están enfermos. Hay liberación ahora, mi Dios, en el hogar, en los hijos. Liberación, poderoso Dios, en el matrimonio. Glorifica tu palabra. Saca de la miseria a tu siervo, mi Dios. Saca de la pobreza de aquellos que están pasando necesidades por el poder de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Jesucristo. La gloria sea para ti. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Ya estamos casi cerrando para la gloria del Señor. Bueno, mañana nuevamente estaremos aquí para la gloria de Jesucristo, compartiendo la palabra de Dios, la que tiene toda la bendición para tu vida. Te voy a dejar con una hermosa alabanza. Dios te guarde, Dios te bendiga. Será hasta mañana,